Acompañante. 0 horas, 0 minutos. ABC, órgano de difusión de la Asociación Benéfica y Cultural del Partido de Corcubión. Idea y producción, Daniel Alejandro Pasos. Producción general, ABC del Partido de Corcubión. Buenos Aires, Argentina. Hola, hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches, tengan todos, buenos días, buenas tardes, como siempre digo, dependiendo del horario que lo escuchen. Aquí un programa más de Radio ABC, como todos los viernes, y hoy, muy lindo, interesante para escuchar, vamos a estar con Amando Baños, un querido amigo de muchos años que vive en La Coruña y que fue delegado de turismo de España en la República Argentina durante los años 80 y 90 y durante todos esos años se encargó de difundir el turismo en la República Argentina y nos va a contar un poco también de lo que es su profesión y nos va a aconsejar algunas ciudades de España, nos va a hablar un poco, por ejemplo, de La Coruña y la Costa da Morte y varias cositas más. Muy interesante la entrevista. Y además vamos a tener un capítulo más de Galicia Mágica y Misteriosa. Vamos a seguir con la segunda parte de lo que dejamos la semana pasada con respecto a la muerte y las ánimas. Y como siempre digo, la mejor música de Galicia. Pero antes de todo esto vamos a pasar un aviso y comenzamos con el programa. Nos vemos en el final. Un besito. Te cuento algo, el domingo 5 de junio a las 13 horas, con barbijos y vacunado como siempre, te esperamos en el ABC del Partido de Corcubión, en nuestro campo recreativo de la calle Juan Carlos Cruz, 1871 Vicente López. Vamos a hacer un almuerzo de camaradería, como siempre hacemos todos los primeros domingos de cada mes. En este va a haber caldo gallego con navizas, así que va a estar lindo porque ya te viene el frío, y bondiola con guarnición, postre, bebidas y queimada, y muchas ganas de pasarla bien, que eso es lo más importante. A ver, ameniza la orquesta Agora Juntos, la tenemos casi por contrato durante este año, la tenemos ahí subcrista. No falta nunca, los Agora Juntos van a estar con nosotros, así que no se lo pierdan, vengan y diviértanse con nosotros. Como siempre, informes y reservas, no llamen a la sede que está en obras y pueden hacerlo de lunes a sábados de 10 a 20 horas al 155 618 7713. Repito, 155 618 7713.
Acuérdense, si van a venir, con barbijo y vacunados, no se olviden. Y a bailar como corresponde, a divertirse como corresponde, a comer un rico caldo gallego, que en esos días va a ser bastante frío y lo vamos a necesitar. Además, bondiola con guarnición, postre, bebidas y queimada. Más gallegada que esto, viejo, hay muy poco, Y todo con la gora juntos, para bailar. Así bailan unos buenos pasodobles con la patrona y la pasa bárbara. Los esperamos entonces, domingo 5 de junio a las 13 horas. ABC el partido de Corcubión en el campo recreativo de la calle Juan Carlos Cruz, 1871, Vicente López. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, tengan todos ustedes, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Como siempre digo, un programa más de Radio ABC y hoy con un amigo de muchos años y vamos a hablar sobre turismo en España. Todos aquellos que ya están a punto de preparar, la mayoría, muchos, las vacaciones para irse a España muchas veces y saber qué se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, cómo están las cosas y demás. Vamos a hablar con Amando Baños, que fue secretario de Turismo de España aquí en la República Argentina durante muchísimos años y hoy, bueno, después de estar retirado de eso, ya se dedica a otros menesteres, pero fue un gran secretario que tuvo España aquí de Turismo. Hola Amando, ¿cómo te va? ¿Cómo va? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias.
Bueno, tenemos que avisar que Amando, pobrecito, está con COVID en este momento y tiene la voz así un poco tomada, pero dijo, bueno, no quería, no quería perderse la ocasión de poder conversar con nosotros y darnos la oportunidad de conocer turísticamente un poco España, ¿no? Así que bueno, de eso vamos a hablar. Contanos un poco, Amando. Primero vamos a contarle a la gente un poco lo que fue tu carrera, ¿no? ¿Cómo llegaste a la República Argentina y cómo te transformaste en secretario de Turismo de España en la República Argentina en aquel momento? Bueno, ya sabes que en España los funcionarios, que llamamos funcionarios a los empleados públicos que tienen funciones, digamos, de firma o de poder, se llaman funcionarios. Luego hay personas contratadas a la administración pública que tienen otro nivel, digamos, distinto. Pero en España hay un interés enorme entre la gente por hacerse funcionario, porque te da mucha estabilidad y los sueldos no son malos. Entonces hay muchísimos candidatos a los puestos de la administración. ¿Y eso qué significa? Que como hay tantos candidatos, pues suele entrar gente competente, porque hay una criba muy grande. Ujú. Entonces yo en su día me examiné para trabajar en una oficina de turismo en España y me salió la oportunidad de ir a 3 lugares cuando aprobé. Primero fui a hacer unas prácticas, digamos, en Sevilla, cuando estaba la Feria de Abril y la Semana Santa. Luego había 2 oportunidades en Galicia, en Orense y Tui, otra oportunidad en el norte de España, en Santander, y otra en Cádiz, en el sur. Yo había estado en Sevilla, había conocido Cádiz y me gustara, que además se parece mucho a Coruña, por cierto. Y entonces me fui a Cádiz. Allí estuve un par de años, pero hice algunas cosas. Por ejemplo, me enviaron a Nueva York, estuve trabajando en congresos un tiempo, y luego me llamaron para ofrecerme ir a Sao Paulo, a inaugurar la oficina de turismo de Sao Paulo. Cuando estaba pensando marcharme a Sao Paulo, me llamaron y me dijeron, no, que ahora está vacante la de Buenos Aires y te ofrecemos ir allí. Y yo acepté, por supuesto. Y me fui para Argentina. Llegué en el año 80. En ese momento todavía estaba la dictadura militar, estaba todavía Videla incluso, que duró muy poco tiempo, porque al año siguiente, digamos, ya hubo cambio en el gobierno, y vino Viola, y luego, bueno, todo lo que pasó después, ¿no? Ujú. Y bueno, en aquel momento Argentina llamaba la atención a nosotros, a los españoles, como funcionario, y a los españoles que venían de turismo y tal. Estaba carísimo, era un país carísimo. Era aquella época que se conocía el DM2. Decían que los argentinos andaban por el mundo y preguntaban cuánto costaba una cosa. Y le decían tanto, y decía, pues deme 2, porque Ujú. para ellos era todo barato. Y realmente era sumamente caro. Yo tengo una anécdota, que es que en Barajas, por ejemplo, que es el aeropuerto de Madrid, era caro. Entre la gente común española sabían que un aeropuerto siempre es más caro, porque aprovechan un poco los que tienen las concesiones. Y me tomé un café con leche en Madrid y me valió 50 pesetas. Y luego vine a Buenos Aires y en el Ezeiza pedí un cortado cuando llegué, algo así, o un poquito después. Y me costó 240, o sea, costaba 5 veces más un café en Buenos Aires que en Madrid. Y encima, luego los precios eran exorbitantes. Las viviendas de $1 millón y pico había muchísimas. Y una cerveza en la calle costaba también a lo mejor casi 8 veces lo que costaba en Madrid. O sea, era realmente, mucha gente no quería trabajar allí, porque aunque ganases en dólares y tal, el dólar valía tan poco que no había mucho interés en ir allí. Pero bueno, yo tampoco lo sabía. Y me fui encantado y lo pasé estupendo, por cierto. Ujú. Contanos, en definitiva, cuál era la finalidad de tener una Secretaría de Turismo en la República Argentina y de qué manera ayudaba al turismo español, ¿no? Sí, claro, a los argentinos siempre les encantó viajar. Es un país que bueno, ya sabes que todo el mundo quiere conocer. Y entonces era una oportunidad precisamente por eso. España ya había tenido una presencia continua desde el año 47 o así, en Buenos Aires, con una oficina de turismo. Y yo la cogí en el año 80, o sea, ya llevaba allí por lo menos 23 años, o 33 años, no sé, mucho, llevaba mucho. Y
Y bueno, pues la misión mía era, evidentemente, facilitar el contacto con el público que estaba interesado en viajar, facilitar el contacto con las agentes de viajes y facilitar el contacto con los organismos públicos, como la Secretaría de Turismo de Argentina, y vamos a impulsar todo lo que fuera la relación turística con España. También nos apoyábamos un poco en los centros gallegos, porque hay tantos y había tantos. Ten en cuenta que en el año 80 había muchísimos más gallegos que hay ahora. Vamos, gallegos de la primera generación. Bueno, mi misión era, evidentemente, conseguir que fuera el mayor número de argentinos posible a España de vacaciones. Esa era mi misión principal. Era una época muy buena, precisamente porque Argentina, el dólar estaba muy barato y la gente podía viajar muy fácil a Europa. De hecho, fíjate que en el año 81 hubo una gran nevada en Europa en enero, y resulta que comentó la prensa que el 50% de los turistas que viajaban por Europa en autobús, de excursiones, el 50% era argentino. Me imagino, en aquel momento debería haber mucho trabajo cuando llegaste tú. Yo tuve la suerte de hacer el primer viaje a España en el año 78, me acuerdo. Y efectivamente, como decías tú, estábamos en el Dame 2 todavía, en aquella época. Sí. Bueno, por supuesto, yo tenía 14 años y me llevó mi padre. Mi padre dijo, bueno, agarramos a toda la familia y nos vamos de vacaciones a España. Y estuvimos como 90 días allá. Qué bien, qué bien. Seguro que tienes muchos recuerdos. Seguro de eso, pero sí me acuerdo, o sea, a ver, las promociones de las empresas de turismo que había en aquel momento, que seguramente estaban muchas veces basadas en determinadas cosas que ustedes por ahí los conectaban o algo como para poder armar los paquetes.
se llamaban. Sí, bueno, había muchas agencias españolas en Argentina, Meliá, Ecuador, Marsans, etcétera, que ellos evidentemente buscaban clientes, eso está claro. Lo que yo quiero destacar un poco es que en aquel momento las autoridades turísticas argentinas eran conscientes de la cantidad de gente que se iba del país y de los pocos que entraban, porque precisamente era carísimo. Entonces el secretario de Turismo de Argentina decía, nosotros tenemos un sendero de entrada y una autopista de salida, como diciendo, entran muy pocos y se van a multitudes, ¿no? Y me imagino, claro, porque lamentablemente la mayoría de la gente por ahí no viajaba tanto a Europa, sino más bien se iban, me acuerdo yo de esa época, y yo era pequeño, pero me acuerdo que todos se iban a Miami a traer y se traían, bueno, una locura de cosas, sí, televisores, de todo, lo que puedes imaginar. Lo que pasa es que luego el gobierno en un momento dado se asustó y prohibió importar todo. Entonces, como decía alguno, ayer podíamos tener 2 televisores y hoy no nos dejan pasar ni un pañuelo. La cosa fue así. Y bueno, y cuéntanos, Armando, entonces, ¿hasta cuándo estuviste vos como secretario de Turismo? Bueno, yo estuve ahí hasta del 80 al 89, hasta el final del 89. Te lo puedo resumir. Estuve en el último año de Videla y cuando llegó Menem al poder. Ajá. Todo ese periodo. O sea que también hiciste durante todo también el periodo de Alfonsín. Sí, claro. Sí. Bueno, y la guerra de las Malvinas y mil cosas, ¿no? Y principalmente que tenías alguna estadística, algo de lo que, de dónde viajaba. Sí, bueno, sabíamos más o menos la gente que viajaba, porque sabíamos cuántos vuelos salían diarios a Madrid y a Barcelona alguno. Entonces, si cuentan los vuelos que hay por la gente que pueden llevar, un promedio, te sale bastante bien la cifra. Uh-huh. Bueno, luego siempre hay gente que se va pues vía Paraguay, vía Chile, vía Montevideo, vía Miami, siempre hay un 20% a lo mejor que salen de ese grupo. Pero bueno, iba mucha gente a España en ese momento. Uh-huh. Era un mercado para España, en el mercado argentino, era interesantísimo. Uh-huh. Me imagino. Y contanos un poco, si yo hoy en día tendría que hacer turismo en España, ¿qué es lo que me recomendarías? Hombre, yo qué sé, en España siempre hemos tenido mucho turismo, digamos, internacional, sobre todo de playa, porque a veces incluso en el Parlamento alemán se discutió la posibilidad de ofrecerse a comprar las Islas Baleares, Mallorca concretamente, para ellos, porque hay tantos alemanes allí que dijeron, bueno, pues la compramos y ya está, ¿no? Pero luego siempre ha sido una preocupación de las autoridades españolas conseguir que haya más turismo cultural y turismo de espectáculos, turismo de música, turismo de todo. Y se ha ido consiguiendo, ¿eh? Hay muchísima gente. Ten en cuenta que las ciudades españolas, por ejemplo Madrid, tienes un montón de ciudades atractivas alrededor, como Segovia con su acueducto, Ávila con su muralla, Toledo con el Greco, bueno, y luego otras capitales les pasa igual. España tiene una cultura de muchos siglos y aunque, claro, como los países que llevan mucho tiempo, se pierden cosas, pero luego se rescatan también otras muchas. Y la verdad que va mucha gente también hoy día a ver atractivos monumentales. Creo que España es el país del mundo que tiene más lugares declarados de interés turístico universal por la UNESCO. Ajá. O sea, que eso indica que hay muchas cosas que ver aquí. Y bueno, y eso en los últimos años, ¿qué? No, te iba a comentar también que es uno de los países que más banderas azules tiene. Sí, efectivamente. Sí. Claro, y luego hay temas, por ejemplo, el Camino de Santiago, que se ha convertido un poco como si fuera la Meca, ¿no? O sea, el Camino de Santiago había sido enormemente popular en la Edad Media. Todo el mundo sentía la necesidad, digamos, gente importante, gente humilde, la necesidad de visitar la tumba del apóstol. Y se convirtió un poco en como la Meca hoy día para los musulmanes. Y ahora viene muchísima gente a Galicia, todos los años, y especialmente cuando es Año Santo, que normalmente coincide cuando el 25 de julio
cae en domingo. Es cuando se celebra el Año Santo. Lo que pasa es que este año se dio un año extraordinario por culpa de la pandemia. Se ha dado otro año más. Pero vienen auténticas multitudes por el Camino de Santiago. Bueno, y yo sé que ya estás prácticamente retirado de lo que es el trabajo formal como un funcionario Sí, del gobierno español, pero vives en Coruña, ¿no es sí, cierto? sí. Una anécdota que me enteré en Argentina que yo no sabía bien, que es que los funcionarios estamos jubilados, los militares están retirados. Bueno, sí, eso es verdad, eso es verdad, eso es Sí, verdad. sí. Y bueno, y cuéntanos un poco también de Coruña, que es una ciudad tan Bueno, maravillosa y hay mucha gente sí, por ahí Coruña, que no la conoce y... sí, pero es digna de ver, hombre. Es digna de ver porque además es un privilegio. Han hecho una cosa muy, muy buena, que es hacer un paseo marítimo que rodea toda la ciudad prácticamente, toda la línea de costa de la ciudad. Y es asombroso la inversión que hay y ver la cantidad de gente que disfruta. Y uno se plantea siempre, dice, la inversión fue cara. No, no fue cara porque la disfruta mucha gente. Tú tienes que dividir la inversión entre la gente que la disfruta. Si la disfrutan miles y miles de personas todos los días, al final que sale barato eso. Lo malo es cuando hacen los políticos una inversión alocada y luego no va nadie. No, además tomar el tranvía ese que vas desde todo por la costa, Desde el Castillo de San Antón, sí, sí. sí, 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 es una maravilla. Yo conozco mucho Coruña, gracias a Dios, y te digo, mismo entre Coruña y Vigo, yo antes decía no, porque Vigo esto, Vigo lo otro, pero, Hombre, pero Vigo tiene una ventaja y un inconveniente, que tiene muchas subidas. Tienes buenas vistas, porque claro, es una ciudad que está en una ladera, ¿no? Y entonces desde ahí tienes estupendas vistas, pero es más incómoda de caminar. Coruña es bastante llana. Entonces es más sencillo para gente, sobre todo para gente de mediana edad o mayor, es muy cómoda para caminar. y además es como una especie de hongo lo que es el centro de la ciudad. Entonces es muy raro porque si tú quieres verdaderamente hacer cosas rápidas para cruzar Coruña, tienes que pasar indefectiblemente por el centro para hacer más rápido para llegar a la otra punta, porque si coges por la costa vas a tardar muchísimo más, porque tienes que dar Claro, lógico. una vuelta muy grande. Es que ten en cuenta que Coruña, digamos, hace muchos años, muchísimos años, fue una isla. Entonces, eso, la arena que fue arrastrando las playas y tal, fueron, digamos, uniendo el istmo, formando el istmo de la isla con el resto de la tierra. Y con los años, los políticos y la gente, bueno, pues fue ampliando. Y entonces hoy día habrá a lo mejor 8 o 9 cuadras de ancha en el istmo. Imagínate. Y eso hace que, claro, que, bueno, que es lo que es la parte, digamos, antigua de La Coruña, sea fácil relativamente de caminar porque no es muy grande, no es muy grande. Es una ciudad que tiene 250.000 habitantes, o sea que tampoco. Y una curiosidad, Coruña es la segunda ciudad de España, capital de provincia, que tiene menos término municipal. Coruña solo tiene 37 kilómetros y medio. Para que te hagas una idea, Buenos Aires capital, lo que es la ciudad autónoma de Buenos Aires, tiene 200 kilómetros cuadrados, 6 veces más que Coruña. Y pensar que Coruña fue capital de Galicia en su momento también, que después, bueno, con la Sí, bueno, reforma, fue durante 400 años, pero era más que una capital política, era una capital administrativa. No, es que a veces tendemos a pensar como lo que vemos ahora. No, no. Había una junta de Galicia durante 400 años y de hecho el ayuntamiento pone escrito allí cabeza llave antemural del Reino de Galicia. Porque, bueno, y luego tuvo hechos históricos importantes porque era un puerto muy importante para salir hacia Europa. Teño unha moza empadrona
Llegaron las pimenteiras, hay alegría en la praza. Bueno, lo de Francis Drake atacando La Coruña, ¿fue verdad? Sí, entonces? Sí, fue verdad, pero no le salió bien. No le salió bien. Eso se llamó la Contraarmada. Después del fracaso, la Armada Invencible, curiosamente, salió de Lisboa, pero recaló en Coruña por los temporales. Y desde aquí volvió a salir hacia Inglaterra. Y ya sabéis que, bueno, no se manejó bien, los temporales no ayudaron y fue un fiasco, por decir así. Pero luego los ingleses se animaron, años 2 años después, a hacer un gran ataque sobre Coruña, sobre Lisboa. Querían hacer un ataque sobre la costa española, pero no les fue bien. Y entonces aquí en Coruña atacaron y tal, y ahí es donde surge la heroína esta María Pita, María Fernández de Cámara, que consigue, digamos, enfrentarse a los ingleses con éxito y defender una puerta de acceso a la Ciudad Vieja. Es un placer hablar con una persona que conozca tanto la ciudad de La Coruña como la conoces tú. Claro, también vives en ella, pero también yo sé que eres una no, persona... además, soy guía oficial de Galicia, ¿eh? Ah, eres guía oficial de Galicia. Sí, claro, sí, hice un examen en su día y me lo dieron el título, claro. Y bueno, no ejerzo demasiado, pero los conocimientos están ahí. Claro, me imagino. Claro, y es por eso que sabes tanto. Bueno, y además que me gusta, si no, por mucho que sepas, si no tienes interés. No, seguro. A ver, te pongo una hipótesis, ¿no? Y te hago esta pregunta. Y te pongo una hipótesis que me gustaría. Voy a viajar por primera vez a Galicia. Seguramente, bueno, iré a ver la tierra de mis abuelos, que sucederá. Pero después de recorrer las aldeas o los pueblos donde nacieron mis abuelos, ¿qué tres ciudades o qué tres lugares? Es difícil poner solo 3 ciudades, ¿eh? Mira, vamos a ver, Coruña es una ciudad señorial, una ciudad que tradicionalmente fue una ciudad de señoritos, de funcionarios y tal. Vigo fue una ciudad obrera, entonces distinta mentalidad. Luego Orense es una provincia que tiene unas termas de agua caliente fabulosas, tiene una catedral estupenda, una ciudad antigua bonita, y luego tiene una muralla de la época romana. Con eso, pero bueno, está todo cerca. Prácticamente en un día o 2 los pueden recorrer los 4 sitios. Bueno, y luego Santiago y Pontevedra, que Santiago y Pontevedra tienen un casco histórico, las dos, fabuloso. Sí, además con la peregrina en Pontevedra, ¿no? Sí, pero sorprende Pontevedra porque no es muy conocida, pero tiene un casco histórico mayor que el de Santiago todavía. Uh-huh. Y además dijeron que ahora lo han puesto como para que no anden los
los coches Sí, por ahí. sí. El alcalde lleva muchos años peleando por eso y yo creo que la gente lo apoya, ¿eh? Porque han conseguido hacer una ciudad bastante tranquila y silenciosa y cómoda para la gente que camina, porque evidentemente muy pocos coches están pensados bueno, para que llegues a tu garaje y cosas de esas, pero no para que andes por allí paseando con el coche. Y no le ha ido mal, ¿eh? No le ha ido mal, no, la ciudad no ha perdido fuerza comercial ni nada de eso. Bueno, yo te agradezco de todo corazón y por ahí me gustaría si conoces, ya que eres guía turístico de Galicia, nosotros somos la Costa da Morte, porque Sí. el ABC del partido de Corcubión es el partido judicial de lo que es la comarca de Fisterra y la comarca de Soneira. Entonces, Sí. por ahí que si tenemos que hacer un paseo turístico por ahí, ¿qué nos recomendarías? Bueno, evidentemente Finisterre y el Cabo Turiñán son unos miradores fantásticos sobre el Atlántico. Luego tienes ahí unos miradores espectaculares. Tienes una colección de dólmenes, o sea, de mesas de piedra de prehistóricas, que eran enterramientos, y que son una auténtica, como decimos en España, virguería, ¿no? Muy, muy buenos. Y bueno, luego tienes una ciudad tan espectacular como Noia, con unas iglesias, una ciudad antigua preciosa, Muros, también otra ciudad muy buena y muy bonita. Y bueno, es que se pierde uno viendo tantas cosas. Luego hay algún monasterio por ahí escondido, muy bonito también. En fin, habría que hablar mucho del tema. Bueno. Amando, sé que tu otra pasión es escribir y me han comentado que has escrito un libro últimamente. Cuéntanos un poco de eso si quieres. No, hice un libro en su día sobre gastronomía gallega traducida a 7 idiomas, porque me pareció interesante para las cartas de los restaurantes. A veces los platos y los animales, imagínate, como dices, langostino, gamba, carabinero, no sé, y luego también de tipos de hongos, tipo de algas. Entonces, no es fácil encontrar eso. Y entonces lo puse por si alguno quería, digamos, poner la carta en algún idioma, en gallego, claro, evidentemente, pero también luego ponerlo en otro idioma, que lo pudiera hacer. Y bien, y digamos que tuvo aceptación. Perfecto. Bueno, yo, Amando, el nombre del ABC del Partido de Corcubión, que es la institución que represento y es la productora del programa, y bueno, en mi persona, te queremos agradecer sinceramente y en nombre de nuestro presidente, don Carlos Amejeira, y toda la comisión directiva, esta charla que has tenido con nosotros, donde nos has desasnado un poco de toda la parte turística, de cómo se maneja España con el turismo en sí, y bueno, de algunos lugares especiales donde recalamos, que fue en Galicia específicamente, y en Coruña, que es esa ciudad maravillosa. Y bueno, esta última parte también, la Costa da Morte. Así que te queremos agradecer de todo corazón y decirte que bueno, las puertas de la institución están abiertas y que espero que si tenés algún día ganas de volver por acá, por Argentina, sabes que te esperamos y que estamos con las puertas abiertas. Sabes que además tienes grandes amigos aquí en Argentina que te aprecian mucho y te quieren mucho, ¿no? Esa sí que muñada, esa sí que muñada, ay el elo, ay el alo.
queres aquí, aquí, se queres aquí, aquí, se queres a la, se queres na carballeira será, la carballeira será, ay el helado. Sí, la verdad que no es mi otro país, digamos, y me encuentro súper cómodo ahí, todo hay que decirlo. Pues nada, yo agradeceros a vosotros que os hayáis acordado de mí, y nada, y lo que podamos en otro momento comentar, pues aquí me tenéis a vuestra disposición. Te agradecemos mucho y te mandamos un abrazo muy grande. Vale, bueno, mucha suerte, adiós. ABC. Galicia mágica y misteriosa. Entre las creencias míticas que han generado en Galicia costumbres ancestrales, encontraremos a la muerte misma y de lo que ella se deriva. Continuaremos el relato sobre las ánimas y el purgatorio. Les recomiendo que se hagan la señal de la cruz o tracen un círculo en el piso y manténganse dentro mientras escuchan el relato, o tengan en sus manos algún símbolo que los proteja, y comiencen a escuchar atentamente esta parte de la Galicia mítica y misteriosa. Las ánimas del purgatorio, segunda parte. En ocasiones se constataron presencias de ánimas que vagan sin poder entrar en el infierno. Cuando esto ocurre, el ánima se presenta ante un vivo que, en general, la conjura a que se identifique como ánima o espíritu maligno. Normalmente, el ánima responde aduciendo que se halla condenada por culpa de los pecados cometidos en vida. Pero, por el hecho de ser colocado un hábito sagrado en el proceso del amortajamiento, le resulta imposible entrar en el infierno, por lo que ruega que se le raje el hábito. Es preciso decir que no solo el hecho de llevar puesto el hábito impide la entrada en el infierno, sino también portar medallas, cruces o cualquiera otra reliquia de naturaleza santa. La rasgadura del hábito es ritual y debe llevarse a cabo siguiendo las normas precisas. Se ejecutará con una hoz pequeña de las que poseen mangos largos. Se rasgará perpendicularmente al suelo, en sentido descendente y en dirección contraria a la del viento. La persona que rasgue el hábito no deberá mirar y su acto lo realizará por la parte posterior del ánima, ya que si lo hiciese por la delantera, acompañaría al muerto al infierno, según creencias recogidas en Listanco Armenses Masigue. A la hora de ejecutar tal acto, supone una estimable ayuda llevar una rama de olivo bendita, árbol de gran eficacia mágica, como lo demuestran ciertos ejemplos de su utilización en ritos llevados a cabo en Sayans, Moraña, o en la playa de Alanzada, en Noaya, Sanxenxo. La correcta rasgadura de la mortaja libera el ánima
de su pena. Cuando se rasga el hábito, se escucha normalmente un juramento estremecedor, un estruendo parecido al de un trueno, permaneciendo en el aire un cierto olor a azufre, una pequeña humareda y en el suelo un exiguo charco de agua pestilente. El ánima desaparece por una sima que se abre en la tierra y que, una vez que la absorbe, se vuelve a cerrar. Se relatan casos en los que las personas que rompen el hábito fallecen a los pocos días y es interesante subrayar la presencia en este conjunto de ritos del azufre que posee la doble característica de conexión con los mundos inferiores, es decir, el diablo, y el simbolismo alquímico de evolución de la materia y, por lo tanto, de purificación. Como se puede observar en los casos citados, las ánimas, dentro del pensamiento mágico gallego, suelen venir al mundo en el mismo cuerpo del que disponían en vida, lo cual convierte al ánima en algo parecido a un duplicado del cuerpo, tal vez en conexión con lo que se ha llamado el alma como maniquí. En nuestro país se conocen descripciones de las ánimas con apariencias etéreas y casi inmateriales, por venir a veces desprovistas del soporte corpóreo que pueden quedar en el atrio de la iglesia. En cambio, otras veces las ánimas provocan ruidos semejantes a los de una cadena que se arrastra o parecidos al lamento de un pájaro, lo cual se conoce entre nosotros como el canto dolorido, al tiempo que caminan, sin excepción, descalzas. Existen ocasiones en las que, de cierta manera, parecen sugerirse que al espíritu no le resulta posible abandonar el cuerpo. Así ocurre en los casos de aquellos que pusieron fin a su vida por ahorcamiento, dado que, al no hallarse los pies en contacto con el suelo y al encontrarse la garganta fuertemente comprimida por la cuerda, se dificulta la salida al exterior. La consecuencia lógica de este pensamiento es que los vivos intentan evitar los lugares en los que se produjo una muerte de estas, ya que en sus cercanías puede vagar errante el ánima del muerto. Como se señaló, en su vuelta al mundo, las ánimas llevan a cabo diferentes funciones: recordar el cumplimiento de promesas, impetrar caridad o llevar a cabo avisos. En el caso de que sus ruegos no sean atendidos, las ánimas pueden adoptar actitudes que molesten a los que aquí se hallan, en forma de golpes, lamentos o simples sustos. Tal es el caso de lo ocurrido en Arnoia, en tierra de Oribeiro, en donde se escuchaban todas las noches un persistente redoble de campanas sin que se conociera su causa. Una de estas noches, un hombre decidió introducirse en la iglesia y, escondido en el púlpito, observó cómo se abría una sepultura y de ella salía un esqueleto que, tras dirigirse a la sacristía, salía de la misma vestido de sacerdote. A continuación, subía a la torre de la iglesia y hacía que las campanas repicasen. Al bajar, enunció en voz alta la sospecha de que en aquel lugar olía a cristiano, poniéndose acto seguido a buscar por todos los rincones de la iglesia hasta encontrar finalmente al hombre escondido. Al descubrirlo,
el esqueleto expresó una profunda alegría, confesándole que él era un cura que penaba ya que, en vida, alguien le había encargado que hiciese una misa por las ánimas del purgatorio, y que le había sobrevenido la muerte sin llegar a satisfacer dicho encargo. Después pidió al vivo que le ayudase a decir la misa. Así lo hizo el hombre y, cuando éste se dio vuelta para cambiar el libro, percibió que los bancos de la iglesia se encontraban repletos de ánimas que asistían a la ceremonia. Este relato presenta una variante en la cual el cura promete no tocar nunca más las campanas, a cambio de que el hombre, un soldado, no gire la cabeza hacia los bancos de la iglesia. El soldado incumple su promesa y, como consecuencia de su acción, tanto el cura como el conjunto de las ánimas asistentes desaparecen. A los pocos días, el soldado fallece. En caso de que apareciesen comportamientos anómalos en las ánimas, es necesario, como se dijo, emplazarla, es decir, obligarla a que especifique las verdaderas razones de su regreso. Un día eficaz para tal fin es la noche de difuntos, en la que las ánimas de los desaparecidos vuelven al hogar. Precisamente para los celtas, el 1 de noviembre era el comienzo del año y en esta fecha se celebraba la fiesta del Samaín, celebración de vivos y muertos. En ella se ofrecían diversos sacrificios encaminados a favorecer la fertilidad de las mujeres, a la abundancia de las cosechas y al aperciguamiento de los poderes oscuros. Tenía el lugar igualmente la renovación de las instituciones políticas, religiosas y sociales, pudiendo caer en locura quien no participase en estas celebraciones. En la década de los años 80 del siglo XX, partiendo de la villa de Cedeira y con las calabazas como elemento central, comenzó la recuperación de esta antigua celebración que en la actualidad comienza a competir y, probablemente, en un futuro, a vencer al Halloween de las procedencias foráneas. La Noche de Difuntos tuvo y tiene en gran parte de Europa notable importancia. Por su posición en el calendario, prácticamente equidistante entre el comienzo del otoño y el invierno, punto, por lo tanto, de transición de una estación a otra, introduce en el pensamiento mágico la creencia en la necesidad que las ánimas tienen que acercarse al calor del hogar. Por ese motivo, en Galicia tradicional, esa noche se dejaba el fuego encendido. Tampoco se barría la cocina, ya que, simbólicamente, este hecho puede ser interpretado como la formulación de un deseo de alejamiento, cosa que no se debe llevar a cabo con las ánimas, ya que acarrearía males. Por idéntico motivo, no se deben cerrar violentamente puertas, ya que un ánima puede estar a punto de entrar, resultando con ello lastimada. Idea que se encuentra presente en otras áreas culturales, entre ellas la eslava. Existe también la idea de que las ánimas tienen por costumbre reunirse junto a las entradas de las fincas. Las ánimas pueden también volver a la tierra bajo forma de animales, fundamentalmente abejas, mariposas, aves o reptiles. De ahí procede la creencia de que matar a una abeja acarrea mala suerte, hecho que recoge el refranero de una fórmula
que estipula que matar a una abeja trae 100 años de sufrimiento. Se conoce también la posibilidad de que vuelvan bajo formas minerales y se refieren casos de barqueros que, sintiéndolas, aunque sin llegar a presenciar sus figuras, pasaron en su barca ánimas de una orilla a otra, poseyendo como ejes centrales el abejorro y la muerte. Debemos señalar la antigua danza del abellón, danza del abejorro, hoy desaparecida, que se ejecutaba con ocasión de un fallecimiento. Esta danza de gran tradición, sobre todo en las Rías Baixas, comenzaba con una comida con la que los familiares del difunto obsequiaban a los asistentes. Al terminar con los concurrentes, penetraban en las habitaciones en las que se hallaba el muerto y comenzaban, cogidos de la mano, a ejecutar la danza, que consistía en vueltas en torno al fallecido, al tiempo que se emitía un zumbido semejante al dado por aquel insecto. El hecho de que alguno de los danzantes se detuviese o dejase de producir el sonido correspondiente se consideraba como un presagio indefectible de muerte de quien protagonizara esa acción. La arquitectura popular gallega representa de manera apabullante ánimas en los cruceiros, iglesias o petos de ánimas colocados con preferencia junto a caminos y encrucijadas, lugares en los que es tradicional el encuentro con las ánimas. Es preciso notar que, si exceptuamos unos pocos casos, en Galicia no se encuentran prácticamente representaciones del infierno, sino del purgatorio, en donde, por otra parte, nunca dejan de verse curas, frailes y obispos sumergidos en el fuego purificador, lo cual implica, por una parte, el concepto que tiene la sociedad gallega de los estamentos religiosos y del papel jugado por ellos, siempre al lado de los poderosos y, excepto contadas excepciones, en contra de los intereses de la mayoría. Y, por otra parte, una representación más paritaria, más democrática, cabría decir, en el sentido de destacar el carácter igualitario que la muerte implica. Algunas muestras de petos de ánimas son espigados de una relación que se cuenta por centenares. Los magníficos ejemplares barrocos de Santa Baja de Anfeós, Cartelle, de 1839, o de Eiradela, Faramontaos, Nogueira de Ramuín, de 1867. En algunos existen, trabajadas en la piedra, rigurosas advertencias sobre la transitoriedad de la vida. En Santa Baja de Anfeós, Cartelle, mediante una inscripción, las ánimas recuerdan al paseante que lo que él es ahora, ellas fueron en un tiempo pasado, y lo que ellas son ahora, él será en el futuro. Como ejemplo de la profundísima interrelación que el mundo tradicional gallego establece entre los vivos, dentro y fuera, y los muertos, conviene resaltar el testimonio de una familia de Brión que, a la hora del reparto que seguía a la matanza del cerdo, dividía en 5 partes. La primera parte, un hijo inmigrante. La segunda parte, una hija casada fuera de la parroquia. La tercera parte, para unos vecinos. La cuarta parte, para el propio matrimonio. Y la quinta parte, para las ánimas.
Hasta aquí un nuevo capítulo de Galicia Mágica y Misteriosa. Nos vemos con otro la semana que viene. Y hasta aquí un programa más de Radio BC. Espero que les haya gustado. Nos vemos la semana que viene si Dios quiere. Un abrazo grande y que la pasen 10 puntos. Hasta la semana que viene. ABC, órgano de difusión de la Asociación Benéfica y Cultural del Partido de Corcubión. Idea y producción, Daniel Alejandro Pasos. Producción general, ABC del Partido de Corcubión. Buenos Aires, Argentina.